Hola a todos, hola de nuevo. Bueno, ahora vamos a ver este primer periodo que hablábamos en el video anterior más en detalle, que es el periodo que tiene un concepto de arte y va desde la antigüedad al siglo XVI. La palabra arte deriva de la palabra en latín ars, que los romanos toman como equivalente del término de la antigua Grecia tecné. Hasta entrar a la Edad Media e incluso hasta un periodo tan reciente como puede ser el Renacimiento a comienzos de la época moderna, ars significaba tener destreza, destreza de una producción sujeta a reglas. La destreza que podemos tener todos como seres humanos y que se requería para construir un objeto, ya sea una casa, una estatua, un barco, el armazón de una cama, un recipiente, una prenda de vestir, una comida, también un plato. Acá vemos un cocinero griego cortando el pescado. Y también la destreza que se requería para comandar un ejército, por ejemplo, o para dominar una audiencia, o el arte de la geometría, ¿sí? Esa destreza se basa en el conocimiento de unas ciertas reglas y por lo tanto no existía ningún tipo de arte sin reglas, sin preceptos, sin normas. El arte del arquitecto tiene sus reglas, diferentes a las del escultor, del alfarero, del geómetra y del general. De este modo, el concepto de regla se incorporó al concepto de arte, está implícito en su definición. Por eso, en este primer periodo, decimos que el arte, o el concepto de arte, es una destreza suficiente, o es tener, mejor dicho, la destreza suficiente para obtener una producción sujeta a reglas. Lo que no se sujetaba a esas reglas, a estas destrezas, no era considerado arte, sino más bien su antítesis. En la antigua Grecia se creía que la poesía provenía de la inspiración de las musas inspiradoras, no de reglas ni destrezas. Por ende, no era considerado un arte. Entonces, podemos deducir que durante todos estos siglos, que abarcan, como dijimos en el video anterior, muchos años, más de 5.000 años, el arte tenía un ámbito mucho más amplio que en la actualidad. No comprendía solo las artes como ahora las consideramos, sino también los oficios manuales y las ciencias. La pintura era un arte, como lo conocemos hoy, pero también la cocina y la geometría eran consideradas arte. De todas formas, se empezaron a hacer divisiones en este amplio espectro considerado el arte, y los griegos, los antiguos griegos, fueron los primeros en hacerlas. Las divisiones no eran entre las bellas artes y la artesanía como ocurrió en la modernidad. Hablo de modernidad cuando hablo del comienzo de la Edad Moderna, estoy hablando de 1492 con el descubrimiento de América. No piensen que hablo de modernidad como la actualidad. De todas formas, esta idea de bellas artes y de artesanías separadas no llega hasta la época contemporánea. Estas divisiones eran según su práctica. Es decir, si esas disciplinas requerían usar solo nuestra mente, el intelecto, eran consideradas artes liberales. Ahora bien, si esas mismas disciplinas, esas artes, requerían un esfuerzo físico, eran consideradas artes vulgares o comunes. Esa era la división de los antiguos griegos. El trabajo de un escultor o de un pintor era considerado manual, básicamente, porque requería esfuerzo físico en el sentido de trabajar un material con las manos, por lo que era considerada arte vulgar, arte común. Y estas artes pertenecían a una escala menor en comparación de las liberales, las que requerían el esfuerzo intelectual eran consideradas superiores. Durante la Edad Media, o digamos hasta la Edad Media y principios de la modernidad, se mantuvo bastante igual, ¿sí? Siempre con debates en el medio, esta división. Las artes liberales eran la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Ahora, miren qué diferencia de las que hoy en día consideramos bellas artes, la única que aparece en esta clasificación de arte superior, digamos, arte liberal, es la música, porque si bien tocar un instrumento se hace con las manos, ellos lo tenían en cuenta básicamente que se usaba mucho más el intelecto
por el tema de la composición y la armonía. Ahora, todas las demás pertenecen a lo que hoy conocemos como ciencias. Las artes vulgares, que en la Edad Media se empiezan a llamar mecánicas, o sea, todas aquellas que requieren esfuerzo físico, eran, y acá hay unos nombres un poco raros, la victuaria, que significaba alimentar a la gente, lo que sería hoy en día la gastronomía. La lanificaria sería la sastrería, que era el arte de vestir. La arquitectura, que bueno, su nombre obviamente deriva en la disciplina de hoy en día, era el arte de cobijar al ser humano. La sufragatoria era el arte de proveer y suministrar medios de transporte. La negociatoria era el arte del comercio, ¿sí? de negociar. La militaria era el arte de la milicia, de comandar un ejército. Y también en algunas divisiones aparecían la medicinaria, que era el arte de curar enfermedades, y en otras divisiones, porque hubo varias durante la Edad Media o estos debates que se daban, aparecía la teátrica, que era el arte de la interpretación y el entretenimiento. Ahora bien, la pintura y la escultura, en esta división medieval, un poco más cercana a nuestros tiempos, no se incluían ni entre las artes liberales ni entre las mecánicas. No se dudaba de que fueran artes, pero tampoco eran del todo liberales porque se requería algún tipo de esfuerzo físico. Entonces, ¿por qué no se incluían en las artes mecánicas tampoco? Y el tema es que el orden de la clasificación, de las que vimos en la diapositiva anterior, es que lo daba su utilidad. Digamos, se iba clasificando por orden de utilidad, de las más útiles a las menos útiles. Entonces, no se consideraban a la pintura ni a la escultura como lo suficientemente útiles para estar en los primeros lugares de esa clasificación. Esta clasificación siguió más o menos igual, o sea, vuelvo a repetir, digo más o menos porque en historia nada es de un día para el otro, todo está sujeto a debate, pero en líneas generales sigue esta clasificación hasta comienzos de la modernidad, en la época que conocemos como Renacimiento, ¿sí? El renacer de la cultura clásica y el florecer de las ciencias y el comercio, que también coincide con estos años de transición más o menos que vimos en el primer video. Entonces, ¿qué pasó en esta época para que vaya cambiando, ¿sí? Y cambie la concepción de las artes? Bueno, en general podemos decir que a fines de la Edad Media hubo un florecimiento en el comercio y en la industria. Surge la clase burguesa, acá vemos a nuestra izquierda una escena de la vida cotidiana, del comercio, de transacciones, surgen los primeros bancos, los primeros prestamistas. Pero para la época del Renacimiento, que es un poco más cercana ya a comienzos de la modernidad, como que se había estancado un poco el tema del comercio y de la industria. Entonces las clases altas, la burguesía, empieza a buscar otras formas de invertir. Acá vemos a la derecha una imagen de Lorenzo de Medici, que provenía de una familia de banqueros, un poco turbia, que empiezan a invertir en el negocio del arte. El arte empieza a ser negocio. ¿Y cómo invertían esta gente acaudalada? Financiando artistas, pintores, arquitectos, escultores principalmente. A su vez, en esta época empieza el redescubrimiento por parte de los artistas del Renacimiento de todo lo que es el arte clásico. ¿Sí? Cuando digo arte clásico, siempre hablo de Grecia y Roma, del arte antiguo, sobre todo de Grecia. Entonces, se basan en los cánones de belleza de esas civilizaciones y la belleza comienza a tener un nuevo protagonismo, que en la Edad Media había quedado un poco opacado. Entonces la belleza comienza a ser protagonista nuevamente, con estos cánones idealizados, armoniosos, proporcionados y sumamente estéticos a comparación de los antecesores medievales. También comienza el humanismo. El hombre empieza poco a poco a centrarse en sí mismo y dejar de lado un poco esa vida basada puramente en Dios y sobre todo en la Iglesia como institución, que era lo que ocurría en la Edad Media. Todo giraba en torno a Dios y a los mandatos de la Iglesia, ¿sí? Que era una época oscura, donde estaba la Inquisición, donde si eras considerada bruja
te quemaban en la hoguera, donde todo lo que era religioso tenía mucha injerencia en la vida del ser humano. No es que no se creía más en la religión. De hecho, la iglesia seguía teniendo bastante poder y muchas de las escenas pintadas que vamos a ver más adelante correspondían a escenas católicas. Pero el hombre comienza a correrse un poco y se pone un poco más como el centro de la vida, el ser humano. También ocurre que el arte, que antes estaba en las paredes de la iglesia, por ejemplo, sale de las paredes, no del todo, ¿no? Se siguen haciendo iglesias, se siguen haciendo basílicas, pero surge el lienzo, surge el cuadro como lo conocemos hoy en día. Como ya dijimos, todo este contexto con la aparición de esta burguesía que lo financiaban, ¿sí? Que se llamaban mecenas, por eso acá aparece la palabra mecenazgo, que es esto de financiar artistas, comprar sus cuadros, poner plata para que los artistas generen obras o generen la reconstrucción de iglesias o de edificios a los arquitectos. Esto de que surge el lienzo, ese cuadro podía estar en las paredes de esta gente, de las clases más acaudaladas. Todo esto hace que mejore la situación social de los artistas, de los pintores, de los escultores, de los arquitectos, los pone como en otro escenario, en otra esfera. No solo la situación económica mejora de estos artistas, sino también en cuanto a prestigio social. Entonces los pintores, arquitectos y escultores se comienzan a considerar superiores a los artesanos. Y así gradualmente, y digo gradualmente porque en historia nada es de la noche a la mañana, consiguen separarse el arte, o este arte de la pintura, la escultura y la arquitectura, de la artesanía. Sobre todo los primeros fueron los pintores. Bueno, acá ilustramos un poco lo que decíamos en la diapositiva anterior. La pintura y la escultura se separan de la artesanía, ¿sí? Acá vemos en la parte izquierda la imagen de un pintor, que es la personificación de Miguel Ángel, y a la derecha una imagen de gremios de artesanos, porque en la Edad Media los artesanos se agrupaban en gremios, ¿sí? Como puede ocurrir ahora con los trabajadores. Acá vemos una escena de sastrería. Pero en esta época también se da otra separación, que es la del arte de la ciencia. Recuerdan que las llamadas artes liberales estaban formadas con muchas disciplinas que hoy consideramos una ciencia. Y esto fue un poco más difícil y tiene que ver casi con una cuestión de ego. Los pintores, los escultores, los arquitectos ya se habían separado de los artesanos porque se consideraban superiores. Entonces, al considerarse superiores, por ende, se consideraban más cercanos a lo que era un erudito, a lo que era un hombre de ciencia, cuyo prestigio social estaba muy por encima de todos. Esto era como una especie de grieta, o eras artesano o eras erudito, y los artistas se querían pegar más a lo que eran eruditos, querían pertenecer a la ciencia. De hecho, en el arte renacentista se lleva al máximo los preceptos de que el arte es una destreza sujeta a reglas y a leyes de la ciencia. Su ideal fue por fortalecer estas leyes al máximo, calcular sus obras con precisión matemática, incorporar la geometría, incorporar los estudios de la perspectiva, la búsqueda de las proporciones perfectas, las proporciones áureas. Acá vemos imágenes de Leonardo da Vinci, de los estudios anatómicos, de Alberto Durero, incluso la tipografía. Acá vemos las letras de la Divina Proporción de Durero. Entonces era un poco más difícil porque los artistas del Renacimiento básicamente querían ser hombres de ciencia. Entonces, a fines del siglo XV, los científicos, digamos, los astrónomos, los matemáticos, empiezan a cuestionar esto, empiezan a decir, bueno, todo bien con que ustedes analicen sus pinturas en base a la ciencia, pero no es lo mismo. O sea, el arte quizás hasta podía ser más que la ciencia, pero nunca iba a poder hacer lo mismo. Entonces, esto, promovido incluso por Leonardo da Vinci también, él pensaba en esto, pero también Galileo Galilei, el astrónomo, decían que el arte nunca iba a poder hacer lo mismo que la ciencia, así que se separaron. Entonces, hacia fines del siglo XVI,
aproximadamente, empiezan a englobarse a la arquitectura, a la escultura y a la pintura, o sea, las artes que habían quedado boyando y que no eran ni mecánicas, ni liberales, ni artesanía, ni ciencia, dentro de lo que empezaron a llamarse las arti del diseño, no es muy bueno mi italiano, que en italiano quiere decir dibujo, que es algo en común que se da con todas ellas. Pero bueno, aún todavía restaba unirlas con otras artes que también se habían quedado medio boyando, que no eran ni una ciencia ni un oficio, que eran la música, la poesía y el teatro, por ejemplo. Entre los siglos XVI y XVIII, que es el auge de esta etapa de transición que marcábamos en el video anterior, empiezan los intentos por unificar estas artes que habían quedado separadas de la artesanía y de la ciencia. Se empieza a hablar de artes nobles, de artes ingeniosas, de buenas artes, de artes elegantes, de artes agradables, y también comienzan a catalogarse según la disciplina. Por ejemplo, la pintura se la empieza a llamar artes pictóricas, a la música artes musicales y así. Digamos que cada término llevaba su propia clasificación y una justificación que no vamos a analizar en profundidad porque nos llevaría mucho tiempo. Pero digamos que se le empieza a querer buscar un nombre a estas artes que no eran ni oficios ni ciencia. Y acá llegamos al momento, en el año 1746, muy cerquita, es todavía edad moderna, pero muy cerquita a la edad contemporánea, que es nuestra época, en donde Charles Batory, un filósofo francés, después de analizar muchas de estas clasificaciones y de estos nombres, lanza un tratado de arte que se llama Las Bellas Artes reducidas a un único principio. Y acá se empieza a acuñar el término que nos llega hasta hoy, que es el de las bellas artes, que es el concepto moderno de arte.